Hola chicos, vamos a trabajar el día de hoy la determinación de un lugar geométrico, ¿no? Vamos a realizar la discusión de un lugar geométrico con respecto a la temática de la unidad de aprendizaje de geometría analítica. Para que nosotros podamos determinar un lugar geométrico necesitamos varias cosas. La primera que vamos a necesitar es determinar los ejes de simetría del lugar que nos estén asignando. Por otra parte, vamos a necesitar calcular las intersecciones que se dan con los ejes coordenados. Entonces, vamos a calcular las intersecciones con los ejes coordenados. Lo vamos a hacer entonces para el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Después de eso, vamos a revisar o vamos a calcular las extensiones. Las extensiones de este lugar geométrico. Y estas extensiones también las vamos a calcular con respecto o en los ejes coordenados. Y por último, vamos a determinar el tipo de región del lugar geométrico. ¿Qué tipo de región tenemos? Y vamos a empezar con un ejercicio que involucre una expresión lineal, ¿sale? Entonces vamos a poner por acá la ecuación que vamos a resolver. A nosotros nos están dando como lugar geométrico el siguiente. Nos dicen que trabajemos con la expresión 2x menos y es igual a 0. ¿Sale? Vamos a trabajar entonces con esta expresión. Esta es la expresión que nos están proporcionando y vamos entonces a discutir el lugar geométrico de esta expresión, ¿sale? Bueno, pues vamos a empezar entonces con la simetría. Estamos dando por hecho que los conceptos y la parte teórica ya la revisamos en el aula, ¿ok? Básicamente lo que yo voy a hacer con la simetría o lo que significa la simetría es, me dice si dos puntos realmente son simétricos con respecto a la perpendicular del punto medio entre ellos, ¿sale? Entonces vamos a pensar que yo tengo aquí mi eje de las X y mi eje de las Y, o bien el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Yo reviso que el lugar es simétrico si la distancia que existe entre el punto medio y los extremos, vamos a considerar estos extremos, es la misma. Si esta distancia es la misma, entonces establezco una simetría. Eso es lo que nosotros analizamos en la simetría. Pero yo insisto, esto ya lo tuvimos que haber revisado en el aula. Entonces vamos a trabajar la simetría con respecto al eje de las X. Cuando yo trabajo la simetría con respecto al eje de las X, básicamente lo que yo voy a hacer en la expresión es cambiar el signo que tiene la letra Y, ¿sale? Entonces vamos a hacer lo siguiente, fíjense, yo voy a poner aquí que 2x menos, aquí es en donde yo le voy a cambiar el signo a Y, menos Y, esto es igual a 0. Fíjense cómo aquí esta Y yo la estoy considerando como positiva, ya se dieron cuenta que aquí yo le cambié el signo. Eso es lo que yo voy a hacer cuando quiero calcular la simetría, ¿sale? Bueno, y voy a resolver esta expresión. Aquí tengo entonces que 2x menos por menos me va a dar más y esto es igual a 0. Vamos a darnos cuenta de lo siguiente. La expresión que yo encontré, esta que yo encontré después de haberle cambiado el signo a y, esta expresión es distinta a mi expresión original. Fíjense cómo cambió este signo. Aquí ya me quedó positivo y en mi expresión original estaba en negativo. Bueno, si la expresión cambia, si es distinta a la original, entonces significa que no existe simetría con el eje que estoy analizando, que en este caso no existe simetría con las abscisas, ¿sale? La simetría la voy a analizar, dijimos aquí, en todos en los dos ejes, ¿no? Y en particular la simetría también la voy a analizar con respecto al origen. Entonces, aquí ya analicé y me doy cuenta que no existe simetría con el eje de las X. Vamos a ver qué pasa con el eje de las Y. Bueno, pues en el eje de las Y lo que voy a hacer es cambiarle el signo, pero ahora a las X. Entonces, fíjense,
Aquí voy a tener el 2, pero en donde encuentre la x, la voy a modificar cambiándole el signo. Aquí yo tenía una x positiva en mi expresión original, ando hasta acá arriba, ¿eh? Aquí yo tenía una x positiva, de este lado. Y ahora la voy a cambiar, le voy a cambiar el signo, ¿sale? Entonces me quedaría 2 que multiplica a menos x menos y igual a 0. Y voy a hacer la reducción de términos semejantes. Vamos a ver que aquí ya hubo un cambio. 2 por menos x me da menos 2 veces x menos y igual a 0. Y otra vez, al revisar con mi expresión original me doy cuenta que la expresión cambia. Fíjense cómo en mi expresión original tenía 2x menos y. Y en mi expresión ya modificada, cuando cambié el signo de x, me queda menos 2x menos y. Por lo tanto, yo concluyo que tampoco existe simetría con respecto al eje de las ordenadas. Y lo vamos a poner así, no existe simetría con respecto a y. Sin embargo, yo les dije que en simetría vamos a analizar con respecto a x, con respecto a y también con respecto al origen. ¿Qué vamos a hacer cuando yo analice la simetría con respecto al origen? Bueno, pues en mi expresión original voy a cambiar tanto a x como a y. Esto quedamos que era igual a 0. Entonces, me quedaría que esto es 2 por menos x menos y es igual a 0. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría. Nos quedaría que menos 2x más y es igual a 0. Y esta expresión que yo encuentro tampoco es igual con la original, por lo tanto, concluyo que tampoco existe simetría con respecto al origen. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo yo ya cumplí con esta primer condición, simetría. Bueno, ya calculé la simetría y me doy cuenta que en este lugar geométrico que me están proporcionando, no hay simetría con x, no hay simetría con y tampoco hay simetría con respecto al origen. Ya tenemos las simetrías. Bueno, pues entonces ahora vamos a seguir. Lo que sigue es que yo calcule las intersecciones. Aquí les voy a ir poniendo qué calculamos en cada inciso. Aquí calculamos la simetría. ¿Sale? Ahora vamos a calcular las intersecciones. Bueno, vamos a empezar con nuestra intersección sobre el eje de las X o el eje de las abscisas. Cuando yo quiera calcular las intersecciones, yo voy a considerar dos condiciones. Fíjense que lo que yo voy a hacer es decir que donde encuentre una X, yo la voy a sustituir por una A. Y donde yo encuentre una Y, yo la voy a sustituir por un 0. ¿Qué es lo que yo estoy buscando, muchachos? Yo estoy buscando que la intersección en X tenga coordenadas A, 0. Vamos a ver eso qué significa. Bueno, tengo mi expresión original y dijimos que donde yo encuentre una X voy a poner una A. Entonces tengo 2 veces A. Van a decir, ¿por qué 2A? Acuérdense, muchachos, que yo estoy trabajando con la expresión original. Mi expresión original es esta, ¿sale? Entonces, 2 por X, o sea, 2 por A. Menos Y, pero dijimos que Y vale 0 y eso es igual a 0. Entonces vamos a ver qué ocurriría, ¿no? Aquí decimos que 2A es igual a 0. No sé si hasta ahí vamos todos bien. Si despejo a A me queda igual a 0 sobre 2. Y 0 sobre 2 es nada más y nada menos que 0. Entonces fíjense que yo ya encontré cuánto vale A, pero yo quería llegar a algo muy concreto. Yo dije que mi intersección en X iba a tener coordenadas A, 0. Bueno, A vale 0, muchachos. Por lo tanto, la intersección es 0, 0. Así que para X, el punto de intersección es 0, 0. ¿Ok? La intersección en X. Vamos a ver qué pasa con la intersección en Y. ¿Sale? En la intersección en Y también voy a tener condiciones. Fíjense que para que yo pueda calcular la intersección en Y, yo voy a decir que en donde encuentre X voy a poner un 0 y en donde encuentre Y voy a poner una B. ¿Sale? ¿Qué es lo que yo estoy buscando con esto, niños? Bueno, pues yo estoy buscando que la intersección en Y tenga coordenadas 0, B. Vamos a hacerlo conducente. Fíjense cómo nuestra expresión original es 2x menos y igual a 0. Entonces esto es 2 por x, pero x dijimos que vale 0. Es mi condición, aquí la establecí, ¿sale? Entonces me queda 2 por 0 menos y, pero y dijimos que vale b, ¿verdad? Entonces me quedaría 2 por 0
menos b, y esto tendría que ser igual a 0. 2 por 0 es 0, menos b es igual a 0, por lo tanto, menos b es igual a 0, y por lo tanto, b es igual a 0. Ok, pues concluyo que mi intersección en y tiene coordenadas 0, 0. Entonces, estas intersecciones son 0, 0. Bueno, pues ya vimos que sí hay un punto de intersección que es recurrente, ¿no? Que es el origen en 0, 0. Perfecto. Entonces, aquí ya tenemos las intersecciones. ¿Sale? Y por último, entonces, a ver, vamos a ver, ya vamos aquí cubriendo. Ya tengo simetría, ya tengo intersecciones, nos falta calcular las extensiones. Bueno, vamos a calcular entonces las extensiones. ¿Qué voy a hacer para calcular las extensiones? Voy a hacer el análisis también dividido para el eje de las X y para el eje de las Y. Vamos a calcular nuestra extensión sobre el eje de las abscisas o el eje de las X. ¿Qué es lo que yo voy a hacer cuando calcule mi extensión sobre el eje de las X? Cuando yo calcule la extensión sobre el eje de las X, lo que yo voy a hacer es despejar a Y, ¿ok? Vamos a ver, nuestra expresión original era 2x menos y igual a 0. Por lo tanto, 2x es igual a y. No sé si ustedes alcancen a ver este despeje, ¿no? Ya tengo aquí despejado a y. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, yo necesito que el lugar geométrico que estoy analizando quede contemplado dentro de los números reales, porque estoy trabajando sobre un plano cartesiano x, y, ¿no? Uno de 2 dimensiones. Así que yo necesito garantizar que todo lo que yo encuentre esté dentro de los números reales. Así que voy a empezar a analizar. Como yo estoy analizando la extensión sobre el eje de las X, yo voy a analizar a X, a la variable X. Y yo necesito garantizar que X pertenezca al conjunto de los números reales. Ajá. Bueno, ahora vamos a ir analizando cada una de estas expresiones que yo encontré, cada una de estas operaciones que encontré cuando despejé a Y. Vamos a ver con quién está X. X está junta, ¿no? Está multiplicada por un número 2. Entonces, ¿qué ocurre si yo ese 2 lo multiplico por una X? Nosotros vimos las propiedades de los números reales. Cuando yo multiplico a un número real por otro número real, por propiedad de la cerradura, ambos o el resultado es un número real. 2 es un número real, muchachos, ¿no? Está dentro del número real este 2 que está aquí, que estoy poniendo aquí. Si a ese 2 yo lo multiplico por cualquier número real, su resultado va a ser un número real. Fíjense cómo nada más está involucrada esa operación. Y quedó igual a 2 veces X, y esa operación ya la tengo aquí contemplada. Entonces, 2X pertenece al conjunto de los números reales. Por lo tanto, cualquier valor que yo le dé a X, cualquier valor que yo le dé a X va a ser un número real. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Cualquiera. Si X es 0, 0 por 2 es un número real. Si X es 1, 1 por 2 es un número real. Cuando nosotros ya no tenemos ninguna condición, entonces nosotros podemos decir que la extensión sobre el eje de las X va desde menos infinito hasta infinito. Es decir, que no tengo ninguna restricción en la extensión de este lugar geométrico. Lo voy a volver a escribir porque quedó muy feito. Menos infinito, infinito. Esa es la extensión, en este caso, para el eje de las X. Vamos a calcular la extensión para el eje de las Y. ¿Qué hacemos cuando yo quiero determinar la extensión sobre el eje de las Y? Lo que hacemos es despejar a X. Vamos a despejar a X, ¿sale? Entonces, nuestra expresión original era 2X menos Y igual a 0. Vamos a despejar a X. Entonces, 2X es igual a Y y por lo tanto X es igual a Y sobre 2. Ajá. Así me quedaría despejado X. Y ahora lo que yo voy a analizar es la variable Y, porque estamos calculando la extensión sobre Y. Entonces, lo que yo voy a analizar es la extensión sobre Y. Por lo tanto, yo necesito garantizar que Y pertenezca al conjunto de los números reales. ¿Sale? Y vamos a ver qué operaciones tiene aquí Y asociadas. Fíjense cómo lo único que me dicen es que Y está dividido sobre 2. Solamente me dicen que Y sobre 2. Es la única operación que hay.
Y si yo estoy diciendo que y es un número real y lo divido entre 2, que es otro número real, el resultado va a ser un número real, ¿no? Pensemos, si y vale 10, entre 2 es 5, es un número real. Si y vale 1, entre 2, 1/2 es un número real. Si y vale 20, entre 2 es 10, es un número real. ¿Qué estoy diciendo? Que no importa el valor que asuma y, cuando yo lo divida entre un número real, el resultado va a ser un número real. Por lo tanto, me doy cuenta que no hay ninguna restricción con respecto a las operaciones que tiene y asociadas. Así que yo puedo concluir que la extensión en y va desde menos infinito hasta infinito. Vamos entonces a hacer el análisis, ¿no? Ya tengo simetrías, ya tengo intersecciones y ya tengo extensiones. Entonces las extensiones también ya las tengo. Así que lo que nos queda es determinar el lugar geométrico, ¿sale? Vamos a determinar el tipo de región o lugar geométrico que existe. Fíjense cómo voy a necesitar todo lo que yo ya calculé. Vamos a poner nuestro eje de las X y nuestro eje de las Y, o bien nuestro eje de las abscisas y nuestro eje de las ordenadas. ¿Sale? Entonces tengo eje de las abscisas X, eje de las ordenadas Y. Vamos a ir poniendo lo que encontramos. Ya nosotros nos dimos cuenta que no existe simetría, de acuerdo. Pero fíjense que también encontramos los puntos de intersección. Aquí están los puntos de intersección tanto para X o como para Y. Ahí están los puntos de intersección. Y ahora lo que es determinante, muchachos, son las extensiones. En las extensiones nosotros decimos que tanto para X como para Y va desde menos infinito hasta infinito. Así que vamos a pensar que a este plano cartesiano lo vamos a hacer grande, 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 así, inmenso. Y que yo aquí tengo menos infinito e infinito sobre X y menos infinito e infinito sobre Y, ¿no? Pensemos que tenemos números súper grandes. ¿Qué es lo que pasa entonces con las extensiones? Pues nosotros estamos diciendo que para X y para Y las extensiones van desde menos infinito hasta infinito. Entonces lo que yo puedo concluir es que la extensión o el lugar geométrico, para este caso en particular que me están proporcionando, ¿no? El tipo de región es una región no definida, ¿no? Es una región no definida. Es decir, ese lugar geométrico ocupa todo el plano cartesiano, desde menos infinito y hasta infinito, ¿sale? Ahora vamos a analizar un poco más, vamos a ver un poco más allá de eso. Fíjense cómo para nuestro lugar geométrico original, X es lineal, ¿no? Tiene aquí un exponente 1 y Y también tiene aquí un exponente 1, es decir, que ambas son lineales. Por lo tanto, nosotros podríamos pensar que es muy probable que ese lugar geométrico sea una línea recta, ¿no? Y entonces, si es una línea recta, pues esa línea recta va a pasar por todo el plano cartesiano sin tener ningún tipo de restricción, ¿sale? Muy bien, pues ya terminamos el lugar geométrico, en este caso de una expresión lineal. Y bueno, espero que el material sea de apoyo. Buenas noches, muchachos, muchas gracias.